Para el día de hoy, ¿qué tenemos preparado en este programa de alternativos? Varias personas nos comentaron, oiga, hablen de experimentos, ¿qué está pasando con el tema experimentos? Y me pareció chévere buscar otros experimentos como polémicos. Es que en esa ocasión usted había hecho un comentario sobre el experimento de Zimbardo. Esto es Alternativos. ¡Hey! Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Alternativos. Hoy me acompaña, como casi siempre, Eduardo. Edu.berrio en Instagram. ¿Qué te comentas, Berry? ¿Cómo va todo? Oiga, muy bien, muy feliz. Esta comunidad de alternativos ha estado creciendo. Nos han propuesto muchos temas, muchas personas quieren venir a hablar de sus temas y me encanta. Sí, eso también me tiene muy contento porque esto está creciendo cada vez más y cada vez estamos haciendo mejores programas con los temas que a la gente le gusta hablar. Sí, me gusta. Esto está muy chévere. Usted si no ha escuchado, usted señor oyente, si no ha escuchado, o señorita oyente, o señorite oyente, si no ha escuchado otros podcasts u otros programas de alternativos, lo invitamos a que se dé una pasada por todos y cada uno de los programas que han estado todos muy buenos. Sí, pero bueno, para el día de hoy, ¿qué tenemos preparado en este programa de alternativos? Bueno, la vez pasada nosotros hablamos de un experimento que fue el experimento del mundo pequeño. Sí. De Stanley Milgram, de la Universidad de Stanford, y cómo eso tenía relación con los 6 grados de separación y cómo eso generó una teoría, o eso se generó más bien a partir de una teoría. Uh-huh. Y varias personas nos comentaron, oiga, hablen de experimentos, ¿qué está pasando con el tema experimentos? Y me pareció chévere buscar otros experimentos como polémicos. Es que en esa ocasión usted había hecho un comentario sobre el experimento de Zimbardo. Habló sobre la película que protagonizaban este señor del ¿cómo pianista. Es que se llama? Sí, él. El pianista y el dictador. Sí, Adrien Brody y Forest Whitaker. Exacto, con ellos. Entonces, hoy decidimos hablar de ese experimento. Bueno, con respecto a esa película fue inspirada en otra película anterior, ¿no? Uh-huh. Y ella, a su vez, en el experimento del doctor Zimbardo, Philip Zimbardo. Bueno, ¿quién era este hombre? Bueno, él era un experimentador. Un científico. Un científico de psicólogo y estudiante no, sino experto en estudios sociales. Uh-huh. Y basado también en lo que había hecho antes Stanley Milgram en sus experimentos, él quería entender la conducta humana y cómo se relacionaba con el poder. Digamos que de eso iba este experimento. La película a la que usted hacía mención, la primera salió creo que en el 2000, que se llama The Experiment. Uh-huh. Y antes de eso hubo un libro que se llamaba El Experimento, que está basado, es como una narración ficticia del experimento del profesor Zimbardo, y pues el experimento que sucedió en el año 1970 y pico, no recuerdo bien. Sí, en esa película, la alemana, pues es diferente a lo que cuentan en la película más reciente. Esa película es como del 2010, la que estamos hablando, ¿cierto? ¿La de Adrien Brody? Sí. Sí, es mucho más moderna. Pero la temática central es que en la más reciente es que meten a un grupo de personas en una cárcel, ¿no? Como que los reúnen para que hagan un trabajo por un monto de cientos dólares, miles de dólares, pero no les dicen para qué, sino que primero los citan, los entrevistan, les hacen algunas preguntas de sus perfiles psicológicos y los seleccionan de acuerdo a ellos. Entonces luego los llevan a esta cárcel, a esta prisión, que en realidad no es una prisión, sino es como un lugar que han adecuado para eso. Digamos que el nombre completo es el experimento de la cárcel de Stanford, y el lugar destinado para eso era el piso -1 de la Facultad de Psicología de la Universidad de Stanford. Listo, entonces adecuaron este espacio y metieron a estas personas y de acuerdo a sus perfiles psicológicos les asignaron como unos roles. Esos roles estaban definidos, pues sí, estaban como catalogados entre guardias y los reos. Exacto, fueron, primero, bueno, dependiendo de la película o del experimento, usted sabe que en la película como que se romantizan ciertas cosas. Sí. De hecho, en la alemana, el que cuenta la historia, además de ser como el asistente al experimento, o sea, además de ser una persona que necesitaba plata, vio el experimento y fue a hacer el experimento, sí, era un man que hacía crónicas. Entonces él lo que quería hacer era escribir lo que sucedía en el experimento. Realmente ese personaje como que nunca pasó. Sí. Y como tal, en el experimento como que no se hacía análisis psicológico, porque una parte de eso era no determinar la clasificación de la persona, sino que se jugaron dados.
Entonces los que sacaban X números eran guardias y los otros eran encarcelados, ¿cómo se diría? Sí, Prisioneros. prisioneros. Pero en la más reciente, esa es la versión alemana, ¿sí? Ujú. En la más reciente, estas personas sí fueron elegidas como por su perfil psicológico, entonces se definieron roles desde temprano. Ujú. Lo que ocasionó que hubiesen problemas desde el día uno. Uno pensaría que si uno participa de una actividad así, pues como que todo iba en buen plan, ¿no? Como Ujú. que, bueno, vamos a ganarnos esta plata fácil, nos vamos a llevar bien pero entonces las reglas que establecieron sí daban pie a que se presentaran ciertas situaciones. ¿Usted se acuerda la regla del bombillo rojo? Antes de eso, la idea es que al seleccionarlos, entre comillas, de manera aleatoria, no se sabía cómo venía la personalidad de cada uno. Sí. Según cuenta la leyenda del experimento, no de las películas, sino del experimento, Sí, como... seleccionaron a 12 personas para que fueran prisioneros, los mandaron a sus casas normales, no empezaba el juicio, y llegó la policía de Palo Alto, California, los capturó diciendo que ellos habían robado cosas del lugar donde estaban haciendo las pruebas del experimento. Y ahí empieza realmente el asunto, porque no fue que ellos llegaran en buen rollo de tal, sino que ellos realmente estaban siendo, o sea, los metieron al experimento sin que ellos supieran El que momento estaban en en el que iba a experimento. empezar. De hecho, muchos de ellos dijeron como, oiga, nosotros, o sea, usted no me puede retener a mí porque yo tengo un contrato de un experimento con la cárcel con la Universidad de Stanford. Ellos no sabían que estaban en el experimento. Ya en las películas sí es como, bueno, esto va de buen rollo, como que ustedes son amigos, porque eso también ayuda como para que la trama fluya. Pero ya volviendo al bombillo rojo, no me acuerdo, creo que... Sí, bueno, sí existen diferencias fundamentales entre el experimento real y la adaptación, las dos adaptaciones que tuvo al cine. En la película más reciente, la regla del bombillo rojo es que ellos podían infligir ciertos daños y solamente que si de pronto se pasaban de acuerdo a las reglas que les habían dado anteriormente, pues se iba a encender un bombillo como en un plazo como de 30 minutos, lo que significaba que el experimento pues había acabado y que ellos no recibían ningún dinero. Entonces era la forma como de controlar como el alcance que podía tener, por ejemplo, la parte de los guardias con respecto a los prisioneros. A los prisioneros, bueno, dentro de las reglas que le dieron a los guardias era que los prisioneros se tenían que comer todo lo que les sirvieran, que no podían tocar a un guardia, o sea, no, pero no les podían tampoco, una de las reglas para los guardias es que no les podían infligir daño a los prisioneros. Entonces, bueno, al principio todo empezó como en buen plan y tal, y uno dice, bueno, ¿en qué momento esto se descontrola? Y resulta que había como un juego, estaban como jugando con una pelota y uno de los prisioneros le tiró la pelota a un guardia, como Sí, un le fue accidente. la pelota y le pegó. Y le pegó y le rompió la nariz, creo que fue, o no sé, o el labio, no sé. La cosa es que entonces se reúnen los guardias y ahí empiezan como a meterse ya en el rol. Ujú. Y pues de lo que uno puede analizar dentro de esa película es que las personalidades de esos guardias sí estaban bien definidas. Algunos tenían como conductas agresivas. Me sorprendió mucho un personaje del cual espero que podamos hablar más adelante, que realmente me pareció un personaje sensacional, porque sí me transmitió al principio de la película una sensación y al final me dejó como con esa sensación incómoda. Chévere el trabajo del señor Forest Whitaker en esta película. Pero bueno, entonces ahí empezó como a fluir eso de que una persona con la mínima pizca de poder empieza como a querer pasarle por encima a otros. Y digamos que también algo que me pareció muy curioso es que dentro de las reglas que les dio el profesor Zimbardo, era como, bueno, usted no puede infringir violencia, pero él siempre debe entender que nosotros somos el sistema y que él está amarrado al sistema, que no puede hacer absolutamente nada fuera del sistema. Uh-huh. Y lo primero que hicieron para que se notaran esos cambios es que los guardias tenían un uniforme, tenían la macana estaban uniformados, o sea, como que tenían un identificador, ¿sí? Sí, y una posición dada por la manera incluso como se vestían. A los prisioneros les pusieron unas medias en la cabeza para simular la calvicie. Uh-huh. Solo podían usar una bata de franela, como una cosa de la que usan en los hospitales más o menos. Sí. Y chancletas. En la película, los guardias se les da su dotación, la macana, aunque uno empieza a preguntarse como por qué si está prohibido que inflijan violencia. Exacto. A los prisioneros se les otorgó un atuendo que tenía un número, entonces iban a como a ser identificados por ese número. Digamos que parte de lo que decía Zimbardo era que al sujeto, al reo, había que despojarlo de su individualidad. O sea, él no era una persona, era una cosa, era un número. Okay. Entonces, de hecho, otra de las reglas es que usted no podía referirse, usted como guardia, no podía referirse a los reos como persona por su nombre, sino que tenía que referirse por su número. Ok.
Entonces, este cambio en la perspectiva en que uno era persona y tenía un grado de poder muy alto y el otro ni siquiera era persona, era un número, fue lo que dio pista, lo que dio pie a que se desarrollara todo el conflicto de la historia, que es que lo que usted decía, con una mínima pizca de poder, digamos, en esa charla que tuvieron los policías o los guardias, cuando dicen, bueno, este man hizo algo que infringe la ley, si o sea, son amigos y todo bien, pero si lo dejamos pasar, ellos van a seguir infringiendo la ley. Y ya los empezaban a tratar como reos. Es que eso fue como consecuencia de unas investigaciones que se habían hecho desde hace ya algún tiempo, ¿no? Ya esto volviendo al plano de la realidad. Resulta que durante pues esta época del Holocausto, muchos de los científicos que capturaron o de las personas que tenían ese carácter investigativo en la Alemania nazi que capturaron, decían que no se les podía juzgar porque ellos estaban siguiendo órdenes. Entonces, no sé si usted recuerda como esa parte en la que querían probar si una persona es capaz de hacerle daño a otra simplemente por la influencia que tiene una figura de autoridad. Exacto. De hecho, hay otro experimento que también es de Stanley Milgram. Ese señor es como, no sé, a mí me parece que... Como retorcido. Dentro del ámbito científico me parece que le faltó muchísima ética a la hora de realizar esos experimentos, entre comillas. Pues son muy polémicos por eso. Stanley Milgram venía de una familia que sufrió el holocausto nazi. La mamá era, si no estoy mal, húngara. Uh-huh. Y el papá sobrevivió a un campo de concentración. Sí. Entonces, esta idea de que si usted le dan poder y hay una autoridad sobre usted, usted se vuelve una herramienta del sistema para infligir daño a los demás. Sí. Stanley dijo como no necesariamente eso debe ser así, pero vamos a probar que eso pasa. De hecho, en los experimentos, él no es que infligiera dolor a otras personas. Digamos, el experimento del que hablamos. Del doctor Zimbardo, para... No, antes de eso, okay. Digamos, en el que usted se relaciona acerca del poder ok, sí, ese. Ponían una persona en un salón con el rol de ser profesor y al otro en otro salón con el rol de alumno. Entonces tenían una barra en medio, o sea, una pared, no se veían entre ellos, pero usted podía escuchar a la persona del otro cuarto. Entonces el profesor hacía una pregunta y daba 4 opciones de respuesta. Y tenía un panel en el cual él infringía... Como en la U, los exámenes de múltiple respuesta. Exacto, así pero con choques eléctricos. No, pues igual en la U también uno experimenta dolor cuando se pierden los exámenes. Tenga esa vuelta. Iba como desde los 15 voltios hasta los 300 voltios. Entonces la persona que estaba en el salón del profesor hacía una pregunta. Si usted falla, yo le subo a la perilla de 15 voltios. Y si usted vuelve a fallar, yo subo a la siguiente perilla. Ya ven como 20 perillas. Realmente, y del otro lado, pues estaba el sujeto de estudio. El sujeto hacían todo el show de que la persona estaba amarrada, estaba agarrada y estaba recibiendo choques. Sí. Pero realmente el man estaba por fuera, estaba sentado en su sillita y era un script, un guión. Sí. Entonces le decían, en tal pregunta usted va a fallar. Entonces le daban su choque. Y el man, ya pasó. Otro toque es como, ya, está duro. Y ya en la 10, ya el man gritaba como, ya, paren esta vuelta. Y usted en su salón del profesor decía como, oiga, la mayoría le decían, porque estaba también el experimentador, el jefe de la prueba, que era el que le estaba diciendo falló, el choque. Entonces, él era el que realmente tenía el poder. Usted era simplemente el instrumento que daba el choque. Por eso, pero ¿qué pasaba si uno se negaba a infligir ese daño? El experimentador o el profesor jefe, el máster, la figura de autoridad, le decía, no, usted tiene que hacerlo porque usted firmó esta vuelta. Y ahí usted ya estaba bajo la presión de yo hice esto, o sea, yo hice un contrato. Bajo esa figura de autoridad, exacto. Sí. Hay gente que decía, no, pues me abro, chao. O sea, no me pague, listo, no pasa nada. Otra gente pasó hasta los casi 300 voltios, se sentía mal, era como, oiga, discúlpeme en serio, pero pues es que yo firmé un contrato y el otro gritaba, entonces gritaba obviamente haciendo todo el show de, ¡ay, mátenme! Y ya había otra gente que sí era como... Papi, suerte. Por bruto, tome. Sí, por bruto, tome. Como Pachito el electrocutador. Y ese fue el experimento al que usted se refería. Entonces, si yo estoy bajo una persona de poder que me dice que haga cosas que incluso están mal, pues él es el responsable. Yo simplemente soy la herramienta a través de la cual actúa el sistema. Eso dio paso también a estos experimentos de Zimbardo. Es que Zimbardo y Milgram tenían como una relación ahí como de amistad, eran colegas. Ajá. Entonces, el señor Zimbardo, que fue el que practicó este experimento el experimento de la cárcel de Stanford. Aplicó cosas muy similares por ejemplo, de esas técnicas en las que, oiga, usted tiene una figura de autoridad y hágala valer. A eso iba con lo de las reglas que le dieron a los guardias.
Entonces resulta que los presos empezaron pues como a tener actitudes muy relajadas y entonces no, yo no me voy a comer eso porque les servían unas cosas, una comida Como una vaina desagradable. toda fea. Entonces no me lo voy a comer. Entonces habían como reclamos que no, cómaselo usted. Entonces los guardias en el afán de hacer como de mantener el orden empezaron como a tomarse ya muy de lleno el papel y pues eso empezó a subir de nivel cada vez más. Y la cogieron contra uno de los presos, que era como el más, sí, como el que estaba más consciente de la situación, pero que finalmente también terminó metiéndose tanto en el cuento que Es que el experimento se desmadró. nos vamos a descontrolar y bueno. Sí, creo que duró una semana. No, ni siquiera fueron unos días, Y porque era como el segundo o tercer día y ya cada quien tomó su posición de, oiga, yo soy reo, yo en serio necesito volarme. Y al final fue una vuelta así, ¿no? Como que Pues claro, lo que pasa con es un que extintor uno revienta al otro. no, y- sin entrar de pronto a dar muchos detalles, resulta que fue fundamental para la historia dentro de la película, la más reciente, el contexto psicológico de los personajes. Entonces es algo que de pronto el oyente ojalá pueda observar si se anima a ver la película, porque da a entender que muchas de las acciones que emprendemos como seres humanos dependen de nuestro estado mental, de nuestro estado psicológico y de nuestra formación. Porque uno de los protagonistas de esta película no se veía como tal, sí, como una persona mala gente, o sea, que fuera a infligir daño. De hecho, hasta cierto punto me dio la tranquilidad de que él fuera uno de los que estaban del otro lado. Exacto. Pero él había sufrido como una especie de abuso, como siempre está relegado a lo que una figura de autoridad para él le decía. Cuando él vio que tenía la posibilidad de convertirse en esa figura de autoridad, literalmente sufrió, o sea, sí, tuvo una erección de la emoción que le produjo esa sensación. Uy, todo, cómo estamos de rimas. Sí, estamos... Y Te haces un reggaetón breve. Un trapcito. de ahí se soltó como gavete y empieza este señor a aplicar la autoridad mal, ¿sí? A creerse el cuento. Y bueno, del otro lado está uno de los presos que uno dice, vale, el man de hecho está pidiendo cosas que son justas, porque había un man que tenía como, o sea, le tenían que dar insulina porque tenía bajos niveles de azúcar, una cosa así. Y el man enfermo y por ganarse la plata no decía nada. Pero llegó un momento en el que el contexto como que se volvió tan Evidente. sí, que todo el mundo se metió en el papel y los guardias empezaron a abusar de su autoridad. ¿Por qué? Porque como estaba la regla del bombillito, hasta que ese bombillo, o sea, ellos hicieron algo malo, el bombillo no se prendió y como que el límite se corrió. Subía al nivel, claro. Y además, ese personaje del que usted hablaba, del sargento, no sé cómo llamarlo, el guardia. Pues es que no era nada, en realidad. Simplemente él se autoproclamó como el líder de los guardias. Y en algún momento, o sea, cuando empieza el experimento del man, era el típico man que quiere caerle bien a todo el mundo, Sí, como que buena se ve gente. bien. Pero esa necesidad de poder, cuando se hace evidente, el man se vuelve la cabeza de la pirámide y en últimas es como el más duro y el que quiere castigar porque sí, porque realmente nunca ha tenido un papel de autoridad en su vida. No, y es así, porque aunque siento que se estaba dando garra porque lo que le estaba haciendo al prisionero, interpretado por Adrien Brody, ya fue pasarse 3 pueblos. El hombre le cortó el cabello, como por una insubordinación, según él. Luego lo torturó, digo yo, y pues lo único que estaba haciendo este personaje era pues exigir como los derechos fundamentales. Entonces, ambas facciones se metieron en el cuento, creo que demasiado, y ahí es donde iba yo lo que digo que critico de la ética del experimentador. Bueno, en la película. Sí, claro. En la que ya habiendo pues agresiones, ya con las reglas completamente rotas, permitió que eso siguiera adelante. La primera regla se rompió con el primer día. Sí. Entonces, ahí se supone que debió haber parado el experimento. Pero el papel de Zimbardo dentro del experimento era de alcaide y el superalcaide. Bueno, de autoridad sobre... El duro, el superintendente Chalmers de la vuelta. El Super Nintendo Chalmers de la vuelta. Entonces este man, al ver eso, pues otro experimentador le dijo, ya, párela ahí, rompió la regla. Y el man dice, no, acaba de empezar el experimento, veamos a ver hasta dónde llega. También en su afán de seguir el curso natural de las cosas y a ver qué información eso daba. Bueno, dejar ver Pero hasta rompió el experimento, claramente. Dejar ver hasta dónde llega, terminó esta personalidad que era como el típico machito, el semental, entre comillas, como por sus necesidades mentales y psicológicas, fisiológicas. Más que por sus necesidades, por sus falencias. Casi que termina
Matando a... ¿no? Y accediendo carnalmente a otro. Y esto era simplemente como un simulacro de... Entonces, la película plantea una historia interesante que te atrapa, pero que también te deja unas sensaciones como... Que te aprisiona. Pero que te deja unas sensaciones muy incómodas. Y eso me pareció sensacional de la película. Es una película recomendadísima para que la vea, para que analice desde su perspectiva cuáles son como esos perfiles psicológicos y ver lo que de pronto, pues sí, esto es ficción, pero puede ser muy posible que las personas actúen de cierta manera con la libertad del poder. ¿Sabe qué película me dejó como una sensación así de maluca? Como esa del experimento. Sí. El Joker. Bueno, también aborda unos temas que son delicados de tratar. ¿Sabe que me di cuenta que las películas que tienen ese tono psicológico, donde ya todo se escapa de lo que la gente es para darle paso a lo que la gente piensa, entre comillas, y eso se da por sentado que está mal porque la persona o está loca o sufre de alguna condición o simplemente falta de poder y en ese momento se presta para otras cosas? Eso a mí me genera como mucho mal rollo, como sentir eso. ¿Pero por qué? A mí me resulta interesante ver cómo la psicología de una persona puede ocultar durante mucho tiempo las necesidades que tienen. Y por eso consulté a un psicólogo para el desarrollo de este programa, como para entender ese enfoque. Entonces aprovecho para enviarle un saludo al señor José Bernal, psicólogo de la Nacional, que está invitadísimo a participar. Si pilla la rima, uy, estoy on fire. Parce, puede sacarse todo un álbum entero de trap con Bad Bunny. Pues aprovecho para mandarle el saludo y agradecerle porque pues sí, él me comenta que muchas de estas actitudes se pueden explicar a través de, pues, del psicoanálisis, de los estudios, de cómo funciona la mente humana. Entonces, si usted, señor oyente, está interesado en darse un paseo por esta experiencia que desde mi perspectiva fue un poco incómoda por las sensaciones que le quedan a usted, por el desarrollo de los personajes que fue muy bueno, pues ahí está la invitación para que se vea el experimento, que investigue si quiere un poquito más sobre Das Experiment y que se dé cuenta que a lo largo de la historia muchos científicos han realizado estos experimentos para determinar o para acercarse un poquito más a lo que es la condición psicológica humana. Yo diría que es una película que captura. Y vuelve con el chiste que hizo hace 5 minutos. Sí, no, pero aparte, a la parte seria, digamos que ellos lo meten en esa situación en la que usted se siente tan incómodo como los reos. Entonces son 2 horas en las que usted está ahí incómodo, usted se siente como si fuera una de esas personas que perdió su individualidad, su persona. No, y se llena de motivos y ¿sabe qué es lo mejor de todo? Que usted logra empatizar con estas personas, a pesar de que usted nunca haya estado en la cárcel o haya sufrido abusos, porque la historia es lo suficientemente creíble hasta cierto punto, ¿no? Pero es una película, en este caso, o una historia recomendadísima para que usted tenga de pronto un tema de que hablar con amigos, familiares. ¿Algo más del experimento? No, pues la invitación a que nos escriban si quieren que hablemos de algún otro experimento que les llame la atención. Me ha gustado investigar sobre esas cosas, ¿sabe? Sí, es muy interesante, ¿no? Sí. A mí me llama mucho la atención también como algo que se ve tan académico, pues es tan entretenido, tan divertido. Pues porque es de películas, pero digamos del otro experimento no había películas y aún así era muy entretenido. Uh-huh. Y bueno, de esa manera le damos fin a este programa en el cual hablamos del experimento, esperando que les haya gustado, que hayan experimentado sensaciones muy positivas con este episodio y no sin antes invitarlos a que escuchen este podcast en todas las plataformas disponibles que hay en el mercado como Spotify, Apple, Deezer, Stitcher, Spreaker, Radio Public, Google Podcast y finalmente también nos pueden escuchar en YouTube. Síganos en nuestras redes sociales que son Amigo Berry. Antes de eso, que no se me escape darle las gracias a la productora Distrito Podcast. Váyanse al Instagram de Distrito Podcast. Van a encontrar todo el contenido de primera mano de Alternativos. También al Instagram de Alternativos Podcast. Nos encuentran en Facebook y en Twitter como Distrito Podcast. Nos encuentran en nuestra página web alternativos.distritopodcast.com. En el correo quierohablar@distritopodcast.com. Y si usted quiere recibir en su teléfono vía WhatsApp un mensaje de cada vez que nosotros subimos contenido, puede escribirnos al 350-572-0089. Y ahí nosotros le vamos a compartir el episodio cada jueves. Desde este satélite del Distrito Podcast les damos muchísimas gracias y un abrazo para todos. Bye bye.